compartiendo en el libro de Efesios. En el capítulo 3, el capítulo 1, los versos del 3 al 6. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este pasaje que acabamos de leer, nos enseña que hemos sido bendecidos por el Padre, ¿verdad? Con toda bendición, dice, con toda bendición espiritual. Nosotros sabemos que el Señor nos dio una nueva manera de comprender a Dios. En el Antiguo Testamento, nosotros aprendimos que Israel era el pueblo de Dios. E Israel aprendió a ver a Dios como padre, pero como un padre plural, como un padre de todos, de todo el pueblo. Israel concebía a Dios como el padre de Israel, como el padre de todo el pueblo. Pero esa imagen del padre individual nos la enseñó Jesús a través de su vida. Israel no comprendía al Padre de manera personal e individual, sino que siempre concibió a Dios como el Padre de la nación cuyo Padre es Jehová. Amén. Pero cuando nosotros miramos a Jesús, comprendemos que aún en sus formas de hablar, en su forma de relacionarse con el Señor, con el Padre, era así, de esa manera, como un padre. Y quiero que nosotros podamos por un momento pensar, todos nosotros fuimos enseñados respecto a una oración que entendemos es el modelo de oración, ¿cierto? Que es la oración del Padre Nuestro. Casi se puede decir que la mayoría de las personas, casi todos conocemos, o los que somos cristianos, conocemos esta oración, la oración del Padre Nuestro. En esa oración del Padre Nuestro, Jesús nos deja ver cómo concibe él al Padre, ya no de manera colectiva, ya no para referirse a todo Israel, a todo el pueblo, sino como él lo siente su Padre, en especial, de una forma íntima y personal. Mediante el Padre Nuestro, nosotros vamos a esbozar en esta mañana cómo debemos, a la luz de lo que nos enseñó Jesús, cómo debemos nosotros entender a nuestro Padre. Como les decía, hoy tiene por título el mensaje Dios y Padre. Él quiere que tú sepas hoy que no simplemente es tu Dios, sino que además es tu Padre. Y eso implica muchas cosas. Bueno, y voy a permitirme para ustedes compartir, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, en el verso 6 en adelante. La primera parte dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero resaltar que en este pasaje no dice ora a tu Dios que está en lo secreto. Dice ora a tu Padre. Dice la Escritura, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir,
Entra con la confianza que te da hablar con alguien a que tú realmente tienes intimidad, con alguien que tú sientes que te conoce. Si hay alguien que nos conoce, son nuestros padres. Muchas veces escuchamos expresiones como, o lanzamos nosotros como padres expresiones como, es que yo conozco a mi hijo. Es más, a veces sabemos que nuestros hijos son capaces de hacer algunas cosas, pero por defenderles les decimos, no, mi hijo no es capaz de hacer eso, y nosotros en nuestro corazón sabemos que quizás sí es posible que lo hayan hecho. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, conocemos los alcances que ellos tienen, conocemos sus virtudes, conocemos sus defectos. Y el Señor hoy nos recuerda que Él es nuestro Padre y que Él nos conoce, que no tienes de qué avergonzarte. Entra en tu aposento, entra en la intimidad del Señor, de tu Padre, y puedes conversar con Él íntimamente, desnudando tu vida, desnudando tu alma, dejándole ver cómo te sientes, a pesar de que ya Él sabe cómo eres. Entra a contarle al Señor lo que te sucede y permite que en esa intimidad también Él te deje conocer sus secretos. La Escritura nos enseña que hay cosas que le pertenecen al Señor, pero también nos enseña que Él no hace nada sin que antes lo haya anunciado o haya avisado a través de sus profetas. Dios nos va preparando y Él necesita entrar en intimidad con sus hijos para mostrarles esos secretos maravillosos que Él tiene, para prevenirnos, para guardarnos. Cuando yo pienso en la paternidad, a veces me pongo a pensar en todas las desviaciones que se han dado respecto al ser padre. Hay muchos, ¿cómo se llama? Refranes o adagios populares respecto a los padres. Algunos de ellos realmente tristes, como por ejemplo cuando dicen, es que madre solo hay una, ¿verdad? Y es, ya, mi mamá es especial. Pero nosotros debemos también decir, padre solo hay uno. O sea, nuestro padre debe ser especial. Las generaciones que nos antecedían a nosotros, nos antecedieron a nosotros, fueron generaciones en las cuales a los hombres se les limitó, se les coartó un poco algunas expresiones emocionales. Yo quiero decirles que admiro profundamente a los padres hoy día en algunos aspectos. Y es que hoy día yo puedo ver padres más expresivos con sus hijos, que son capaces de decirle a su hijo varón, hijo, te amo. Asimismo, veo padres que se dedican más a jugar o a atenderles en la casa, cuando antes de pronto habían esas separaciones. Este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre, este es el rol del papá, este es el rol de la mamá. Entonces el papá no podía hacer unas cosas, sino que eso le pertenecía a la mamá, y se perdieron tiempos maravillosos con los hijos. Pero yo creo que eso es una de las cosas buenas que ha traído el cambio, el pasar de los años. Y es que los padres han roto con ese estigma y ahora son padres mucho más expresivos, más emotivos con sus hijos y con sus parejas también. Entonces, nosotros tenemos un poco distorsionado, por decir así, la imagen de los padres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no vivimos o no tuvimos una buena experiencia con nuestros padres. Digo vivimos, pero quiero decirle que yo siento que tengo un padre muy especial, al que yo amo mucho,
y siento que es una persona muy especial, muy, con unos principios y unos valores maravillosos. Pero las situaciones de la vida nos pueden hacer pensar de Dios como Padre o limitar nuestra manera de ver a Dios como Padre, porque la experiencia personal con el Padre visible no fue la mejor. En algunas ocasiones, nosotros vemos que las madres, el Día de las Madres es una fecha muy especial, ¿verdad? Se hace todo tipo de cosas y hay una cantidad de memes que se sacan el Día del Padre porque como que no se les da la importancia. Sin embargo, con el transcurrir de los años también he notado que es algo que ha ido tomando más fuerza y se ha dado más valor a los padres hoy día. Así que nosotros debemos aprender cuáles han sido las distorsiones que nosotros tenemos en la imagen con nuestro Padre para que podamos eliminar esa manera también de mirar a Dios como nuestro Padre. Cuando yo pienso en la palabra Padre, quizás estoy pensando es simplemente en el que provee para mi casa y quiero decirle que eso es otro de los errores que se cometió. Es que el hombre es el que tiene que proveer. Hoy día nos damos cuenta que no es tan cierto eso. Que hombre y mujer, codo a codo, hombro a hombro, necesitamos proveer para nuestros hogares. Los dos necesitamos hacerlo. Pero esa manera de pensar también se traslada al ámbito espiritual para con Dios. A veces nosotros creemos que Dios es simplemente un proveedor. Ay, Dios está para que me dé todo. Dios está para que atienda a lo que yo necesito, a todas mis necesidades. Pero que Dios sea tu Padre significa mucho más que eso. Como nos enseñó Jesús, ahí en ese primer verso, en el verso 6, nos está diciendo, Él es un Padre cercano e íntimo, que quiere que te acerques a Él a contarle lo que te sucede, lo que te pasa, lo que sientes, tus frustraciones, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, que podamos ir y establecer con Él un vínculo especial, que tú puedas saber cuándo le estás entristeciendo y cuándo estás alegrando el corazón de tu Padre. Segundo, si nosotros examinamos esta oración del Padre Nuestro, nos encontramos que ahí en el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que hacen vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La palabra griega para padre es pater, y pater se concebía bajo encerraba tres aspectos: la nutrición, la protección y la defensa. Son las tres cosas que se esperaba básicamente de un padre, que pudiera nutrir, es decir, alimentar, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Debía ser un protector, es decir, cuidar y también defender. En esta mañana yo quiero recordarte que Dios está preocupado por ti y que Él es tu protector y Él es tu defensor, que no hay enemigo al que nuestro Dios, nuestro Padre, no pueda vencer. Él tiene el poder para defender tu causa. Tiene el poder para protegerte.
ahora con todo esto que ha estado sucediendo con el COVID, nos hemos sentido un poco vulnerables porque es un enemigo que no podemos ver y que no sabemos por dónde a veces se puede colar, se puede meter. Pero Dios tiene la capacidad de guardarnos. Y si por algún motivo, ¿verdad?, llega a entrar ese enemigo, Él tiene también el poder para defenderte. Así que agárrate de esa promesa y dile, Señor, tú eres mi protector y tú eres mi defensa. Él conoce qué necesitas tú. Es más, Él antecede tus necesidades, tus requerimientos. El Salmo 139:4, en él el salmista expresa, Señor, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Tú todavía no has pedido al Señor y ya Dios sabe de que tienes necesidad. Por eso a veces sucede que tú estás anhelando algo y llega y tú de pronto quizás dices, oye, mira qué casualidad que yo quería tal cosa y el Señor o mira y tal persona, a veces ni siquiera no se lo atribuimos a Dios, pero a veces pensamos, yo quería tal cosa y sucedió o llegó o me lo dieron o me lo regalaron. Y quiero decirte que detrás de todas esas situaciones, que detrás de todas esas casualidades está tu Dios, porque Él conoce los anhelos de tu corazón. Más adelante, ahí nosotros encontramos una expresión que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición que hace Jesús como modelo para el Padre. Y quiero decirte que tú y yo no debemos sentir temor de pedir. No creas que que estoy pidiéndole demasiado a Dios. No creas que vas a cansar al Señor o que vas a aburrir a Dios por estar pidiéndole cosas. No pienses que ya has pedido demasiado, porque Él es un padre. ¿Acaso nosotros nos cansamos de que nuestros hijos nos pidan? Es más, cuando mi hija me pide, yo en ocasiones le he dicho, no, mamita, ahora no se puede, no tengo. Sí, mami, tú tienes. No, mi amor, no tengo. Sí, mami, tú tienes la cosita esa que tú metes así, sacas plata. Porque el hijo no está pensando en cómo hace el padre, cómo hace la mamá, cómo hace, no, él pide. Él pide. Y nosotros como padres determinamos qué le hace bien y qué no le hace bien y con base en eso otorgamos o no. Eso quiero decirte y recordarte hoy. Tú podrás pedirle muchas cosas al Señor, pero Él te dará lo que necesitas y lo que le hace bien a tu vida, porque Él no da por dar. Todo lo que Dios da tiene un propósito, como todo lo que Él hace en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una meta. Y su propósito se cumplirá en tu vida. Él es tu Padre y reconoce de qué tienes necesidad. En tercer lugar, en el verso 12 de Mateo 6 también dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tienes un Padre perdonador. Jesús nos enseñó una forma diferente de ver al Padre, de ver a Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente, bajo el sistema de la ley, quien terminaba cargando con nuestras culpas era un animalito, ¿verdad? Un cordero, o se llevaban ofrendas y se perdió ese sentido de culpabilidad, de reconocer la culpa. Y como de pronto estuvimos mirando en la semana anterior, si nosotros no experimentamos la culpa, no vamos a experimentar
el arrepentimiento y no va a haber perdón. A través de Jesús nosotros aprendimos que no es solamente un Dios lejano, grande, alto, sino que también es un Padre perdonador al que podemos acercarnos confiadamente y pedir perdón. Es de verdad triste cuando nosotros nos damos cuenta que en algunas familias hay fracturas, hay divisiones, hay peleas entre padres e hijos y mira, hay personas que han fallecido en esa división con sus padres. No somos hijos perfectos, no somos padres perfectos, no somos hermanos perfectos, pero somos familia. Y Dios es un Dios de familia. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que no permitas que la división llegue a tu casa. A que restaure, porque nuestro Padre no solamente nos perdona, es que Él es modelo para nosotros, es modelo de perdón. Por eso es que Jesús decía, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que existe una doble vía. Yo perdono, el Padre me perdona. Hay un modelo de perdón y es el Padre. ¿Cuántas veces perdonaremos? Pregunto. 70 veces 7. Todas las veces debemos estar dispuestos a perdonar. Debemos estar dispuestos a pasar por alto, ¿verdad? La falta. Quizás sin que lo merezcan, porque así hace el Señor con nosotros. Tienes un Padre perdonador. Hay una tendencia natural en nosotros y es a relacionar. Si me está sucediendo esto, quizás es porque yo hice algo. De pronto Dios está molesto. Quizás Dios me está castigando. Es que Dios vio que yo hice tal cosa y esto es, y quiero decirte que Dios no actúa de esa manera. Cuando nosotros recibimos del Señor, recibimos la disciplina, es para bendición nuestra, es para restauración nuestra, no para que te duela. Dios no está diciendo para que duela, tome para que lleve, no, para que llore. Para eso no lo hace el Señor. El propósito de la disciplina, de la corrección del Señor, siempre es tu restauración, siempre será la bendición tuya, el que tú puedas tener una nueva forma de relacionarte con ese Padre, con ese Dios que te ama. Saca de tu corazón y de tu mente el pensamiento del Dios castigador que nosotros aprendimos, en el cual fuimos inculcados, porque Él es un Padre amoroso y perdonador. Y lo que tú hiciste o lo que hayas hecho, si tú llegas ante el trono de la gracia arrepentido, tu Padre bueno ya lo borró. Dice la Escritura, no me acordaré más de ello. Me encanta que mi Señor no tiene buena memoria para recordar las faltas. Así es nuestro Dios. Es un Dios que está dispuesto en todo tiempo, en todo momento, a perdonar, a perdonarnos. Y te reitero, eso es un modelo para que nosotros vivamos con nuestras familias y con nuestros semejantes. Que nosotros aprendamos también a vivir el perdón. Nos estamos muchas veces dando látigo por cosas que hicimos en el pasado. Es más, a veces nosotros mismos que conocemos el pasado de alguien podemos ser crueles al recordárselo, pero Dios no hace eso. Tu Padre borró, ¿verdad? Borró la ofensa, borró por completo la falta.
Y como dice la escritura, y no me acordaré más de ellos. Aunque hubiesen sido negros, es decir, aunque sean unos pecados que tal vez nos horroricen, aunque sean rojos, aunque sean unos pecados vergonzosos, Dios no se acuerda de ellos. No se acuerda. Y lo que puedas estar viviendo hoy, lo que yo pueda estar viviendo hoy, si estoy pasando una situación difícil, el Señor quiere que sepas que no tiene nada que ver, que Él no te está castigando, que Él te procesa, pero Él te ama. Y el objetivo siempre de su proceso es tu bendición. Amén. Porque Él es un Dios perdonador. Asimismo, y quiero devolverme en el versículo 9 de ese mismo capítulo, donde vemos el Padre nuestro, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hoy quiero recordarte un último punto sobre la paternidad de nuestro Dios. Y Él es un Padre que merece respeto. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, y está reconociendo la grandeza, la altura de Dios, que es un Dios grande, pero que es un Dios que merece respeto. Esperamos mucho de Dios como Padre, pero recordemos que Él también merece nuestro respeto. ¿Y cuál es la manera en la cual tú y yo podemos mostrar el respeto al Padre? Cuando tú y yo obedecemos a su palabra. Cuando tú y yo guardamos sus mandamientos. De esa manera, tú y yo estamos mostrando respeto a Él y a lo que dice. Yo creo que una de las cosas que nosotros valoramos, ¿verdad? Como padres respecto a nuestros hijos, es que tú le des una instrucción y Él la siga. ¿Cómo nos sentimos cuando damos una instrucción y nuestros hijos hacen lo contrario? Nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados muchas veces. Por eso Jesús narra esta parábola de los dos hijos, en la cual expresa que un padre le dice a uno de sus hijos: hijo, ve a la viña, atiende los negocios, ve y necesito que vayas y hagas esto. Y el hijo dice: sí, padre, yo voy a ir, pero no va. Y después le dice al otro: hijo, ves, atiende la viña. Y él le dice: ay, no, yo no voy a ir. Pero dice que después se arrepintió y fue. Jesús hace la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? En ocasiones es posible que no nos agrade la petición del Padre. El ideal es que nosotros obedezcamos y nos guste obedecer, ¿verdad? Ese es el ideal. Es el sueño de todo padre y de toda madre, que nuestros hijos obedezcan con agrado. Pero ¿sabes una cosa? También es maravilloso el que nosotros podamos obedecer, aunque a veces no querramos. Como pasó con este hijo que, a pesar de que dijo no voy, terminó yendo. Quizás lo que Dios te pide, quizás lo que Dios espera, a veces no nos agrada, a veces no nos gusta. Pero dile al Señor: Señor, Padre, no me agrada, pero voy a ir, pero lo voy a hacer, porque tú mereces respeto. Porque tú lo has dado todo por mí, tú has hecho todo por mí y mereces que yo sea obediente y te respete a ti y respete tu palabra.
En esta mañana, el Señor quiere recordarnos que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre. Y por eso es que Él quiere que tú y yo, primero, seamos cercanos a Él, seamos íntimos. Entendamos que reconoce nuestras necesidades, que Él nos perdona, que está dispuesto siempre a perdonarnos y que Él espera de nosotros respeto. Espero que en este día y a partir de este momento, tu relación con Dios como Padre pueda ser más firme, más sólida, más cercana. Que no solamente lo veas como el Padre grande allá lejos, inmenso. Fue tan controversial la imagen de Padre que Jesús expresó. Los judíos no lo podían entender porque siempre concibieron a Dios como el grande, ¿verdad? Pero el de todos, pero no el mío. Y a veces cuando hablamos en plural, se nos olvida lo individual, lo singular. Nosotros leímos al comienzo en Efesios, ¿verdad? En el capítulo 1. Y quiero resaltar ahí en Efesios una maravillosa palabra que aparece en ese capítulo 1. Dice, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice en amor. Él te escogió por amor. La esencia de todo esto es que es un Padre amoroso. Y te escogió, y la expresión que aparece aquí es que Él nos adoptó hijos suyos. ¿Por qué es tan maravillosa la adopción? Porque los hijos que nosotros tenemos de manera natural, nuestros hijos naturales les amamos, son parte de nosotros. De manera natural les amamos. Pero el hijo que es adoptado es una decisión de amor. Yo decido amar a ese hijo que no es de mi sangre, pero yo decido amarle y tratarle y darle el trato de mi hijo. La adopción es un acto de amor, de un amor fuera de todo egoísmo. Y yo admiro a todos aquellos que son capaces, ¿verdad?, de asumir un ser como hijo, que adoptan, que toman la decisión de adoptar, porque eso es una decisión de amor, de puro amor. Y quiero que sepas que eso fue lo que hizo el Señor contigo y conmigo. Una decisión de puro amor. Te tomó y te trajo a su familia. Somos parte de la familia de Dios. Y Él es nuestro Padre. Somos hijos de un mismo Padre. Amén. Así que todos los que estamos aquí, recordemos que tenemos las mismas promesas que tuvo Jesús. Porque Él nos hizo hijos herederos, coherederos con Cristo. Así que en esta mañana vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por habernos adoptado, por habernos amado, por habernos elegido. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás